Los invitamos a compartir Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Buenos días a todos en Horizonte Sur. Nuevamente Horizonte Sur va a estar 2 horas con ustedes, de 9 a 11. Después viene el programa para jubilados. Somos todos jubilados con nuestro productor Arturo Cavallo. Es importante aclararlo porque varios jubilados nos han llamado para consultarnos acerca de su espacio. Aprovechamos para decir que nuestro amigo Rubén Giovannini lleva 12 días ya con la carpa y con la mesa nacional de jubilados frente a los tribunales en Plaza Lavalle. Sería importante acompañarlo. Recordemos que la mesa nacional logró llegar con sus demandas a la OEA y recibió el respaldo de la OEA. Se está luchando por el 82% para los jubilados. Bueno, pero luego seguirá Arturo Cavallo entonces a las 11 con estos temas. Hoy en Horizonte Sur tenemos, un programa bastante variado. Primero voy a saludar a Maximiliano. ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Cómo estás, Jorge? Estuviste ayer en una reunión en San Miguel, una reunión de jóvenes. Sí, y hasta muy tarde. Sí, por eso se te ve la cara de dormido. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Fue intensa? Sí, fue bastante rica también, muchísimas discusiones abiertas. Presentaron la película... ya lo habíamos anticipado, proyectamos la película Hombre Bebiendo Luz, el documental de Jorge Falcone sobre Rodolfo Kusch. Jorge Falcone no estuvo, ¿no? No. Fue más bien una reunión predominantemente con una audiencia joven. Muchos de los cuales habían leído a Kusch y quienes no, me parece que se fueron muy interesados en profundizar un poco las lecturas que recomendamos. Así que... comentame eso ¿De qué? Las diferencias que surgieron de viejas memorias de los años 70, en el sentido de que Kusch no simpatizaba con Paulo Freire. Con Pablo Freire, ¿no? No simpatizaban no con la persona de Pablo Freire, que es un tipo que fue un tipo realmente respetable, sino con muchas de sus ideas que quizá en aquel entonces era difícil comprender. Las diferencias que Rodolfo Kusch podía tener con Pablo Freire en los años 70, pero que hoy día que estamos, ¿cómo te diría?, tan aplastados por estas políticas, estos pensamientos progresistas, es más fácil quizá comprenderlo, ¿no? Mira, lo que era sutil, a lo mejor hoy se puede convertir en algo mucho más pesado, más gravitante, ¿no? Las diferencias. Yo sinceramente no podría enumerar, cuáles son las razones políticas y filosóficas del cuestionamiento de Kusch para con Paulo Freire. Anoche el debate por estos dos pensadores fue propiciado por una compañera que lamentablemente se retiró antes y no pudimos saber su nombre, pero era estudiante de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Evidentemente había leído bastante a Rodolfo Kusch, se manejaba con los conceptos propios de quien puede leerlo y comprenderlo, y mencionó que, entre otras cosas, Kusch tenía severos cuestionamientos en términos de debates culturales, particularmente sobre la educación y las miradas sobre estas prácticas, con Paulo Freire. Y la discusión terminó, era una cosa
¿cómo decírtelo? Bastante controversial, porque muchos jóvenes de los que se encontraban dentro del auditorio, evidentemente tenían algún trabajo de educación popular. Pero sin duda, sin duda. Y entonces cada uno trató de pensar, inclusive, bueno, un compañero del grupo de reflexión rural, Federico Aliaga, también dio su visión. Y a mí en particular, yo partí de una experiencia concreta. A mí, yo opiné que, y vos corregime, vos habrás escuchado de la propia boca de Kusch cuáles son los cuestionamientos a Freire, pero a mí me parece que partieron de dos paradigmas diferentes. Partieron de dos paradigmas diferentes. Yo, digamos, en un caso... Pero digo, yo no hablé del tema con Kusch, pero me acuerdo, la anécdota es muy fuerte, porque en algún momento estuvimos hablando sobre, o pretendía yo conversar sobre Pablo Freire, y él, cosa rara, me abrió un libro que tenía de las primeras ediciones que llegaron de Pablo Freire, y me mostró dos dibujos que había en el centro, como parte de las fotografías del libro. Sí. Había en la página izquierda, en la carilla izquierda, había un indígena con un arco apuntándole a un pájaro en la selva amazónica. Decía antes. Y en la segunda estaba el mismo indígena con una escopeta disparándole a una presa y decía después. Entonces me dijo, no hay nada que hablar, me dijo. Y lo condenó. Claro. Es decir, me acuerdo muy fuerte de esa experiencia, razón por la cual nunca se me ocurrió luego profundizar en Pablo Freire, ¿no? Sobre todo porque al final de los 70, y sobre todo en los pocos casos de políticas montoneriles que tuvimos que sufrir, lo que vi fue una moda de Pablo Freire terrible, ¿no? Terrible, de parte de la pequeña burguesía, que es la misma que nos gobierna ahora. Yo creo que no hay que, más que confrontar, hay que tratar de comprender también que hay una generación en general de chicos jóvenes que se han formado en estos paradigmas, que es lo que conocen, ¿no? Porque es lo que han tenido. O sea, yo te digo que a veces, la Universidad Argentina te da una formación marxista, quieras que no, hasta el punto que, bueno, yo más de una vez lo hemos conversado, me he sorprendido dentro del PJ, la bibliografía es absolutamente montonera, dentro del PJ burocrático y de derecha, digamos así, entre comillas. Y no me sorprendería que el PRO tenga la misma formación, pero por supuesto. Y días pasados estuve hablando con chicos de la Juventud Sindical y hablaban con una formación, claro. Hablaban de emancipación social y de una serie de términos que es la formación universitaria que se ha generalizado en la Argentina. O sea, hay un progresismo básico que lo han dado gente como Bayer y como Piña y como Galasso, que pertenece a la izquierda y que hoy está detrás de diferentes camisetas. Y realmente, por eso muchas veces cuando nosotros proponemos alguna pequeña crítica al feminismo o a la ausencia de un proyecto nacional, surgen verdaderos vendavales, ¿no? O decir, yo suelo decir que, bueno, que hay mucha gente formada en la lucha contra la estatua de Roca, ¿no? Como quiero decir que no contra la Argentina de Roca. Y claro, muchos se molestan, pero es lógico. Yo creo que también a veces uno mete el dedo en el ventilador para ver qué reacciones produce, porque claro. Se entiende. Yo anoche lo que dije, porque tengo muchos amigos que trabajan en educación popular, con los cuales suelo debatir las cuestiones que tratamos acá. Por ejemplo, en las barriadas periféricas de la ciudad de Buenos Aires, esta formación de gente que viene expulsada por el modelo extractivo a formar parte de la periferia urbana, una de las propuestas que llegaron a poner en debate a partir de los temas que trabajan en educación popular, son cosas como el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda urbana. El derecho a la vivienda urbana. Bueno, y ahí... está muy asumido. Claro, pero
Y eso se hace con el librito Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, claro, ¿entendés? Que implica abandonar el territorio a las políticas de Monsanto. Pero es lo que trataba de decir. Claro, es el primer interesado en que la gente se repliegue a la ciudad y les deje el territorio vacío. Si lo que quieren ellos no es la ciudad, es el territorio para hacer soja. Y anoche con Federico decíamos, vos no podés arrancar un árbol del territorio sin llevarte la raíz. Claro. Entonces, la gente que está expulsada por este modelo que viene acá, sí, de alguna manera, dentro del paradigma del esquema, el imaginario y el horizonte utópico de la pedagogía de Paulo Freire, no tiene ninguna mención a la cuestión del arraigo, a la cuestión de la gravitación, y a la cuestión de la pérdida de una cultura, porque también... La cultura con mayúscula, claro. Y Paulo Freire parte de un esquema urbano-industrial. Urbano-industrial, sí, eso es evidente. Bueno, yo creo que es un tema que tendríamos que volver, ¿no? Porque vamos a volver constantemente, porque es un tema que nos caracteriza, porque es un tema difícil de comprender por mucha gente. Y yo quería leer algo de Raúl Prada Alcoreza, que es un pensador boliviano eminente, que fue viceministro de Evo, ¿no? Hasta mediados del 2010, si no me equivoco. Yo no recuerdo, sí, viceministro no sé de qué cartera. De planificación estratégica. Creo que participó de los debates de la Constitución, por supuesto, eso sí. Es un caso muy similar al de Alberto Acosta en Ecuador. Sí, y vamos a tratar de tenerlo, ¿verdad? De tenerlo aquí en el programa con nosotros, o por lo menos por teléfono, ¿no? Porque nos parece que, y en cierto sentido el otro día un chico también me decía, ¿usted, Rulli, no cree que Bolivia es la vanguardia del pensamiento latinoamericano? Y yo le decía, mira, no creo en vanguardias, porque esta cosa antisetentista que uno arrastra, ¿no? Pero en realidad es verdad que el proceso boliviano ha dado brillantes pensadores, ¿no? No es casual que estamos constantemente mencionando a gente como Silvia Cusicanqui o como el propio Pablo, se me olvida el nombre del... Bueno, Cingolani, Pablo Cingolani y tantos otros que estamos mencionando constantemente, y que todos son pensamientos situados en el altiplano, ¿no? Es decir, realmente el proceso boliviano ha dado un hervidero de pensadores. Pero hablemos de Raúl Prada Alcoreza, que dice, a propósito de esto, me parece que tiene que ver con nuestras preocupaciones en la Argentina, dice él, ante la crisis estructural del capitalismo, ante la crisis civilizatoria de la modernidad, ante la crisis ecológica, no se puede sino pensar en una articulación integral y global de las luchas anticapitalistas. También es importante comprender que en las periferias se cuentan con densos contingentes demográficos urbanos, directamente afectados por las condiciones de la modernidad, aunque ésta sea una modernidad barroca o abigarrada. Esta situación exige construir alternativas de transición integrales, diferenciales y complementarias. Esta es la razón por la que se requiere una discusión integral entre descolonización, crisis del capitalismo y crisis de la modernidad. O sea, concretamente, que hay decoloniales, hay anticapitalistas y hay críticos de la modernidad. Si las tres facetas se reúnen en una misma persona, tenemos una visión holística. El problema es que en la Argentina mucha gente no se reúne. O sea, hay muchos capitalistas que asumen como propias las herencias y los patrimonios de la modernidad. O sea, que se proponen continuar la modernidad a partir del Estado. ¿Se entiende? Y hay muchos anticapitalistas, o sea, gente de izquierda anticapitalista, que no enfrentan o no confrontan o no se plantean el problema de la decolonialidad. O sea, entonces, me parece que en este sentido Prada Alcoreza está como pintando uno de los grandes dramas que tenemos, ¿no? Estamos viviendo en realidad un final civilizatorio. O sea, si pretendemos luchar contra el capitalismo y no nos planteamos que lo que está en crisis, además del capitalismo, es la modernidad, es decir, un modo
de construcción, no solamente de las sumisiones, sino de las subjetividades nuestras, una construcción de las subjetividades nuestras en función de los países centrales y de las corporaciones, que han hecho, como decimos nosotros siempre, han secuestrado nuestras vidas. Somos anticapitalistas, pero vivimos comiendo hamburguesas y Coca-Cola. Bueno, estamos perdidos. Es decir, a esto vamos, ¿no? Si no perdemos los hábitos que nos instalaron, si no somos capaces de construir los mecanismos internos que les permiten a ellos dominarnos sin necesidad de un ejército invasor, por más que digamos que somos anticapitalistas, vamos a jugar de una manera funcional a las corporaciones. En ese sentido, yo me acuerdo que en un debate una vez al Toti Flores, que es diputado de izquierda, que planteaba las dificultades de hacer el comunismo en la zona de Lanús, porque la gente no tenía, dice que no tenía limitaciones para comprender el socialismo y siempre estaban peleando entre ellos, en vez de unirse para hacer el comunismo. Entonces yo le dije, ¿por qué no le pedís un subsidio a Cargill o a Monsanto para hacer el comunismo en Lanús? Si yo fuera gerente te pago, te doy dinero, te ayudo. Y se quedó pensando, no se enojó, se quedó pensando. ¿Sabés a quién le pidió el subsidio? ¿A quién? A Oscar Alvarado, el dueño de uno de los más grandes ojales de la Argentina, que es el Tejar de Saladillo. Y sí, mira vos, yo nunca hubiera pensado que mi consejo iba a ser seguido en forma literal. Claro. Creo que me ha pasado varias veces esto. Sabés que pensaba en lo que decías recién con respecto al paradigma civilizatorio en crisis, dentro del cual, digamos, una parte es el capitalismo, pero no termina ahí. Y un libro que recomendamos, que yo recomiendo particularmente, es el libro Marx y América Latina de José María Aricó. Sí. Claro, porque es un libro que revisa el modo en que el marxismo... La recepción específica del marxismo en América Latina. Lo hablábamos días pasados con un compañero alemán, de cómo yo recuerdo que hace 20 años ya en Europa, todos los partidos comunistas eran verdirrojos. O sea, todos habían asumido la ecología como parte de su programa. Y incluso muchos se decían ecosocialistas. Cuando yo llego a la Argentina me encuentro con que la izquierda era antiecológica y sigue siéndolo en buena medida. O sea, fíjate, y ambos sectores son marxistas. Lo que pasa que aquellos, digamos, el marxismo aquí llegó de una manera portuaria, como dice Aricó, ¿no? Desarrollista, es el modo en que llegó, lo que marca que aquellos pueden haber evolucionado en Europa y aquí no, resulta mucho más difícil. Mira, ¿no? Hay un detalle importante en el libro porque señala que la gran desgracia de los partidos de izquierda en América Latina y en particular los que se identificaron o con la segunda o con la tercera internacional, estudiaron a Marx hasta el Marx de la Comuna de París, hasta el Marx de 1840 a 1850. El Marx que viene después, que estudia los casos de Irlanda y lo que dice Aricó, ¿no? Que ahí se produce un giro copernicano en el pensamiento de Marx, cuando antes postulaba de que Irlanda se iba a liberar de Inglaterra, del dominio de la corona británica, en tanto hiciera una revolución proletaria, hubiera una revolución proletaria en Inglaterra. Después dice exactamente lo contrario, de que una revolución proletaria en Inglaterra se podía producir en tanto y en cuanto se realizara un proceso de liberación nacional en Irlanda policlasista. Así es. Y después esos debates, como los debates que citamos también siempre de Velas Azulich, y sobre todo un descubrimiento que tiene documentado Aricó en este libro, es cómo combatieron los leninistas a Marx y a los populistas rusos en el marco de la Primera Internacional, cuando se incluía tres puntos que estaban destinados especialmente a los países en situación colonial, que proponía tres partes. Por un lado, liberarse del yugo de la corona británica. Marx estaba en Inglaterra, ante lo cual él estaba en el corazón mismo de la expansión colonial,
El segundo punto era realizar una revolución agraria, territorializar sujetos y tener un control específico del comercio exterior, una protección aduanera y barreras para las producciones primarias en los países en situación colonial. Este debate no fue retomado ni por la Segunda Internacional Socialista, ni por la Tercera Internacional Comunista, ni por la Cuarta Internacional Trotskista. Así es. Bueno, vamos a un intermedio musical. Digamos antes que el miércoles próximo en San Telmo, en Carlos Calvo 546, se va a proyectar Hombre Bebiendo Luz. Voy a estar yo y seguramente va a estar el director Jorge Falcone para acompañar los debates que se susciten el próximo miércoles en Carlos Calvo 546, barrio de San Telmo, a las 20 horas. Te perdiste en tu ciudad, tanta luz te encandiló, borró ella, espejismos del color más hermoso cruzarás, espejismos de ciudad. Si tu risa no es el no te encierres, tienes que ir a buscarla. Ese miedo es tan sonso, no lo escuches, no podés hacerle caso. Vas buscando alguna voz, preguntando dónde está, en qué curva se escapó. Ya no hay huella. Espejismos del color más hermoso cruzarás, espejismos nada más. Si tu risa
Horizonte Sur, sábados a la hora 9 por AM 690 K24 en radio, FM frecuencia 0, 94.1 de Alberti, provincia de Buenos Aires. Sábados a la hora 12 por FM del Sur, 103.7 de Verónica, partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Domingos a la hora 13 por FM Cristal, 100.9 de Rauch, provincia de Buenos Aires. Domingos a la hora 18 por FM 90.7 de la Radio Pública de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Jueves a la hora 12 por FM 107.9 en el Valle de Tras la Sierra, Córdoba. Se escucha también por www.arturocavallo.com.ar, www.pararelmundo.com, sitio web del GRR, www.grr.org.ar. Número de teléfono para dejar mensajes 4682-4371. Bien, nuevamente en Horizonte Sur, digamos que la música que escuchamos tiene el nombre de Espejismos. La banda, los impresentables, autores de la música son Don Maurón, Munra y La Metamorfosis. Van a actuar esta noche a las 21 horas en Perú 571 en el Buenos Aires Club. Buenos Aires, esto es en San Telmo. En San Telmo. En San Telmo, Perú 571, hoy a las 21 horas. Son una banda de mataderos, una banda pesada, ¿no? Si es así, amigos de Maximiliano. Sí, no sé si son muy pesados. ¿No? No. Son gente medio delicada. Ah, delicado. Que posa de dura, sí. Ya. Duros por fuera, blandas por dentro. Bueno, muchos saludos a la banda, ¿eh? Y ahora, entonces, entramos con el eje central de este programa de Horizonte Sur. Lo tenemos con nosotros a Néstor Ruiz de Jujuy. Bienvenido, Néstor. Gracias, buen día. Néstor Ruiz es antropólogo, es vecino del barrio Malvinas Argentinas, donde tuvo lugar hace días atrás, más precisamente el 17 de octubre de este año, una represión muy fuerte por el conflicto que está teniendo la gente en el territorio con esta propuesta de repotenciar de una planta, de una retransmisora eléctrica que obedece a una demanda concreta de intereses. Sí, la empresa Egesa. Así es. Egesa, sí. De capitales de origen chileno, según tengo entendido. Ha habido una cantidad de lesionados, ¿no? Y ha habido también muchos detenidos, creo que fueron liberados ya. Pero es un barrio que está en estado de rebeldía por hartazgo, por la cantidad de cáncer, ¿no? Y de víctimas, de muertos y de enfermos que han habido en los últimos años. Sí, en realidad la razón de la existencia de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Malvinas se debe al hecho de que percibimos ya hace un buen tiempo, hace 8 años, la incidencia y recurrencia de enfermedades que en el mundo entero las identifican relacionadas con las plantas transformadoras y el transporte de energía con tecnología obsoleta, porque eso, digamos, es algo que hay que decir. Existe la tecnología actualmente alternativa que redunda en dos beneficios. Una que es menos contaminante y otra que a la larga representa para la sociedad en su conjunto una menor pérdida de energía en forma de calor o de radiación electromagnética al ambiente. La verdad es que después de 8 años infructuosos en los que jamás nos respondieron una nota, un pedido de entrevista, digamos, todas las acciones que la sociedad civil normalmente ocupa para reclamar como en su calidad de usuario y de ciudadano, jamás tuvimos una respuesta, hasta que hace 2 años la Superintendencia de Servicios Públicos autoriza a la planta a duplicar
su potencia, que ya era grande y que ya era nociva para la salud de los vecinos, de 15 megabytes en el corazón del barrio. Al pasar a 30, los instalan a los equipos, pero claro, no se trata tan solo de la instalación, sino que ahora tienen que transportar esa energía extra, y no han encontrado mejor manera que transportarla por las calles del barrio. 140 metros en forma subterránea y 2 kilómetros en forma aérea. Obviamente, pensar esto es absolutamente irracional. La Asamblea resolvió realizar un acampe pacífico en protesta por esta obra. Recibimos represiones previas, incluso después de la primera represión quedamos al día siguiente en reunirnos con los fiscales, miembros de la empresa, de la SUSEPU, de la Secretaría de Gestión Ambiental, del gobierno, para ver de llegar a un acuerdo. Y al día siguiente, cuando nos presentamos, bueno, en la esquina del acampe para la reunión, era una emboscada. Hicieron una represión nuevamente y quedó la incipiente relación rota. El 17 de octubre cercaron el barrio, llevaron 600 policías, nos cortaron la luz, el cable, el teléfono, interfirieron las señales de celulares. Como el turno de la madrugada lo ocupan mujeres porque los hombres se van a trabajar, o sea que encima tuvieron la cobardía de atacar a las mujeres, muchas de ellas abuelas, todas mamás, 30 mujeres que estaban en ese momento de guardia. Trataron, las detuvieron, a una compañera le arrebataron de sus brazos a su hija de 2 años con síndrome de Down y la detuvieron a ella. Ella recién, gracias a una vecina, pudo recuperar a su hija 1 hora después, sin saber lo que había pasado esa nena, digamos, durante esa hora, en medio de la represión. El gobierno se jacta de haber utilizado todo el parque disponible de balas de goma. Llevaron, por supuesto, gases lacrimógenos, pero además pusieron en juego, digamos, toda la potencia de represión de la policía, los grupos GEOF, infantería, caballería, perros sin bozal para atacar a los vecinos. Frente a ello, los niños, los adultos, sobre todo al ver que detenían de tan mala manera a sus tías, a sus madres, a sus abuelas, comenzaron una protesta, bueno, y al ser reprimidos se generó una situación incontrolable en la que al cabo de una jornada completa de enfrentamientos, nosotros lamentamos también, han sido golpeados con piedras unos 7 policías, nosotros tenemos 200 heridos. Detuvieron a 80 compañeros, que además los han criminalizado, porque, digamos, los están citando para notificarse de las imputaciones legales, digamos, para tenerlos agarrados. En el transcurso de la lucha, los policías se quitaron la identificación por orden de la comisario, digamos, en segundo orden, porque estaba el subjefe de la policía en persona dirigiendo el operativo. Se quitaron las identificaciones, hicieron ingreso, violación de domicilio a la casa de 11 vecinos porque estaban filmando o tomando fotografías para quitarles las cámaras, para evitar que quede algún registro, que de todas maneras hemos subido horas y horas de la a internet. Todavía disponemos en la Argentina de esa herramienta, no sé por cuánto tiempo más, para poder, digamos, dar información para que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Claro. Digamos, ¿cómo será la magnitud de la represión y lo indiscriminada que al día siguiente en las 3 escuelas primarias y 2 secundarias que hay en el barrio tuvieron que decretar el asueto
por la cantidad de niños y adolescentes con impactos de bala de goma. Esa fue la represión, y a partir de ahí comenzó un cerco mediático en el cual todos los medios gráficos, televisivos y radiales de la provincia se alinearon con la política oficial del gobierno y de la empresa. Nos impiden, por supuesto, tener un espacio para dar nuestra versión, y además los editorialistas de los medios, digamos, están pidiéndole al gobierno que nos discipline, y las cámaras empresarias se reunieron el martes para, digamos, por primera vez se reunieron todas las cámaras empresariales para avalar la política represiva del gobierno. Esto nos preanuncia una nueva salvaje represión, porque la verdad que hay dos aspectos. Uno es esta nueva política argentina que, frente a un conflicto, en vez de tratar de resolverlo mediante el diálogo, se resuelve duplicando la apuesta. Y por otro lado, esta manera de hacer política en Jujuy, que todo se resuelve por la violencia. ¿Esta empresa cubre todas las necesidades de la provincia, la ciudad? Tiene la exclusividad. La exclusividad. Claro, una concesión exclusiva. ¿En dónde? ¿En toda la ciudad o en toda la provincia? En toda la provincia claro. de Jujuy. Toda la y se provincia. llama EGESA. EGESA. Y responde a la CGE, ¿no? Que es una empresa que tiene, digamos, ha comprado, ha crecido. Yo lo estuve investigando por internet, y ha dado un salto a partir de mediados de los años 70, o sea, el pinochetismo. Así es. Entonces, desde Chile llega a la Argentina y compra las empresas de electricidad de 5 o 6 provincias. En cada una tiene un nombre diferente. Y EGESA sería el nombre de la compañía eléctrica de la provincia de Jujuy, ¿no? Así es. ¿Y por qué está allá en el barrio Malvinas? ¿Es el lugar más sensible, donde se le fue la mano? ¿Qué? Es el lugar donde ellos, digamos, hay dos aspectos. Uno es geográfico, es el lugar donde ellos recibieron la planta transformadora, pero además, digamos, es el barrio más humilde de la ciudad. Ajá. Disculpe la interrupción, pero tenemos a Fernando Robelli en línea desde Jujuy para sumarlo al diálogo, ¿no? Fernando, ¿estás allí? Hola, ¿qué tal, Maxi? Buen día, ¿cómo Hola. estás? ¿Qué tal? Aquí estamos con Néstor Ruiz, Sí. con tu comprovinciano, Bueno, ante hablando todo, un gran abrazo para Néstor. Bueno, Muchas gracias. estabas escuchando, ¿no? Estaba escuchando perfectamente. Claro, yo creo que, bueno, es inevitable hacer un marco, ¿no? Un encuadramiento de la situación provincial para entender estos brotes de violencia, ¿no? Que han sorprendido al resto de la Argentina, ¿no? Claro, mira, Jorge, lo que ocurre realmente es que Jujuy es una provincia que hace ya décadas viene padeciendo los rigores de un modelo brutal, insensible, un modelo que cierra únicamente con represión y violencia en este caso, o por otro lado cierra con dádivas, y aquellos que no reciben las dádivas reciben la violencia. Ese es el tema. Una provincia que hoy en día se puede decir que tiene un vacío absoluto de poder, donde el gobernador es una figura decorativa, donde son otros los sectores, tanto empresariales como de las organizaciones sociales, que influencian y rigen los destinos de la provincia. Yo veía en lo que dice Néstor como una incapacidad de aceptar el diálogo, ¿no? Con la asamblea. Claro, por acá otra el diálogo parte, es como una toma de fuerza en el judo. Aquel que logra poner de espaldas al enemigo lo destruye. En este momento los diálogos son imposibles porque fíjate que una de las figuras más relevantes de la política provincial es Milagros Salas, dueña de un inmenso poder, un inmenso aparato, y que presiona permanentemente. Bueno, Entonces, sería desde la justicia, candidata a gobernador. Por supuesto. Pueden tener más suerte, ustedes pueden estar peor que Claro, ahora. en realidad lo que se trata es de conseguir los favores del poder central. Claro, sí, y en este momento los favores del poder central los tiene Milagros, y no los tiene Fellner. Bueno, eso hay y que creo decirlo con todas las que, letras. si no me equivoco, los caños o los cables que se estaban enterrando iban a dar electricidad a Alto Comedero, ¿no? Claro, era para la nueva terminal de ómnibus, una obra faraónica que nunca se termina, y para dotar de luz a los nuevos asentamientos
con viviendas sociales, con los planes de Milagro, etcétera, etcétera, O sea que- en Alto Comedero. O sea que todo eso pasaba por el barrio Malvinas. Todo y eso los pasaba afectaba. porque en Malvinas está la planta transformadora que, como bien dice Néstor, duplicó su capacidad, pero lo que no se consigue acá es comprender cómo los jujeños, que no tenemos memoria, hemos ido perdiendo nuestros resortes económicos básicos, porque tampoco el agua es nuestra, pertenece a una sociedad del Estado en la cual muchos accionistas son privados. Y tampoco los medios de comunicación son nuestros, porque pertenecen a un senador con muchísimo poder, que es el senador Genefes, acá en Jujuy. Es decir, mira qué ironía. Néstor hablaba de que no, los medios en Jujuy no reproducen realmente lo que sucedió en Barrio Malvinas. Y yo te digo que acá hay gente que está festejando la noticia de que el día de ese famoso 7D que se nos avecina, vamos a tener un canal comunitario de pueblos originarios. Entonces va a haber televisión para los pueblos originarios, pero no hay visibilidad para la violencia social de estos grupos. Por favor, es una cosa increíble, ¿no? Entonces uno tiene que considerar que estas cuestiones tienen que ponerse en un tamiz político. Debemos hacer historia sobre por qué hemos llegado a esta situación en Jujuy, a esta situación de desgobierno. No es nada más ajeno a lo que sucede a nivel nacional también. La falta de un proyecto nacional, la falta de modelos alternativos a estos modelos de explotación. Fernando, son las que nos llevan a esto, ¿no? Estábamos leyendo a Raúl Prada Alcoreza y dice que una de las tendencias al extremo localismo en nombre de una supuesta radicalidad es justamente hoy de lo más reaccionario, o sea, enfatizar tanto a los originarios despreocupándose de la globalización, ¿no? Y de cómo la modernidad atraviesa todas las presencias y todos los cuerpos. Dice Raúl Prada Alcoreza, podría ser una manera de ser funcional, ¿no?, a esta situación en la que vivimos. Pero estamos absolutamente de acuerdo. Claro, que él está hablando de Bolivia, ¿no? Las comunidades. Está hablando de Bolivia, pero evidentemente que ustedes en Jujuy están viviendo situaciones, bueno, todos estamos pero viviendo. Claro, yo ando mucho por las comunidades del Ramal, de lo que es acá, de la zona pedemontana. Néstor sabe andar ahí por la zona de montaña, por los glaciales, por la quebrada, con las comunidades, con la gente que trabaja la tierra, que lucha por su pedazo, que cuida sus salares, y él puede darte allí razones perfectas de que aquí en Jujuy hay una suerte de mistificación de lo originario. Acá es tremendo, pero se privilegia la huinfala y no la bandera argentina. Yo lo he visto mucho. Sí, bueno, eso es una de las cosas. Es el uso de la huinfala, el uso del tahuantinsuyo que hacen Milagros Salas y su cohorte Tiahuanacota. No sé si se entiende. Acá se usa la estructura mítica, por supuesto muy válida, muy legítima, de las antiguas culturas originarias para hacer política barrial, para hacer política social de entrega y clientelismo. Vamos a preguntarle a Néstor sobre esto para que nos dé su propia... Sí. Bueno, lo cierto es de que Milagros Salas y el mismo gobierno pretenden hacer uso de los símbolos más caros para la sociedad jujeña, porque somos una sociedad mestiza, que reconoce orígenes indígenas, pero lo cierto es de que las auténticas comunidades de carne y hueso, las que la viven en carne propia en el territorio, tienen una mirada propia y están un poco lejos del, digamos, del uso que se pretende hacer, ¿no? Lo cierto es que mucha de la plata que llegó a Jujuy para los medios de comunicación indígenas, por ejemplo, han quedado en manos de estas organizaciones sociales que no tienen un sustento territorial y humano para reclamar eso, pero sí tienen los sellitos de goma que es muy fácil de fabricar. Y las relaciones, claro. Efectivamente. O sea que las poblaciones indígenas verdaderamente en este momento carecen de esos medios y cuando tratan de hacer algo lo hacen con mucho esfuerzo propio, ¿no? Además yo te quería preguntar, Néstor, porque dado las reiteradas situaciones de violencia que vive Jujuy, hay como un problema de falta de viviendas, un problema demográfico, un problema urbano que se ha ido dando, ¿no? Con muchos muertos ya, ¿no?, en los últimos tiempos. Y siempre la pelea es una pelea por el lote, por la vivienda, por situaciones urbanas como en este caso, ¿no?
pero llama la atención, ¿no? Porque es una provincia, en el resto del país no se da de la misma manera. Claro, lo que pasa es de que, digamos, Jujuy es una tierra feudal. Tiene el mayor grado de concentración de la tierra. El 75% de la tierra productiva de Jujuy está en 5 manos. Eso es algo que no se ve en ningún otro lugar, por lo menos de Latinoamérica. Y por otro lado, existe una especie de nueva beta para negocios inmobiliarios en los cuales se inscriben todos los intereses del poder. Es decir, es cierto de que en el programa Un lote para cada familia hay gente que está inscripta y que tiene una verdadera necesidad, pero paralelo a eso, digamos, se han ocupado tierras que están siendo utilizadas para la instalación de countries y están bajo la administración de la misma gente que dice ser puntera política y representante de los intereses de las personas que realmente necesitan. Esto se ha vivido en Humahuaca con la pérdida del hermano Condorí, se ha vivido en Cueva del Inca con la misma metodología y 10 días después, o sea, la Argentina se conmovió por lo de Condorí, pero no se enteró de Cueva del Inca porque no tuvimos muertos, pero fue de casualidad. Es decir, llegaron a los territorios de la misma manera con, digamos, los puestos policiales permitiendo y abriendo paso para que pasen gente de afuera de la quebrada. Destruyeron todo lo que la comunidad tenía y lo que no pudieron romper, prendieron fuego, le pegaron a los comuneros. Y eso la mayoría de la gente no lo sabe. Esa gente, la misma gente. No recuerdo el nombre, pero eran, porque pertenecían a la comunidad de Cueva del Inca. No, esas las víctimas. Pero la gente que la gente que agredía. Hay un terrateniente que en realidad cuando investigamos un poco más es el representante de un grupo entre comillas anónimo, ¿no? Fernando, ¿querías decir algo? Sí, no, quería decir que, por ejemplo, en el caso de Humahuaca, cuando la muerte de este compañero Condorí, allí estaba actuando una de las agrupaciones más visiblemente ligadas a la Tupac Amaru, la agrupación social de Milagros. Ellos intentaron desprenderse de eso. Y en el caso específico de Cueva del Inca, en Tilcara, la persona que comandaba el grupo agresor contra los antiguos pobladores o contra los ocupantes originarios, pertenece al staff de gobierno del intendente radical de Tilcara, que ya hace varios periodos que es intendente de Tilcara, con un discurso proindigenista, con un discurso que, inclusive fíjate que el municipio de Tilcara se llama Municipio Indígena Francisco de Tilcara. Fernando, lo conocemos. Bueno, vos lo conocés, Jorge, es la persona que me encontré en el aeropuerto en Madrid. Y me pregunta si soy argentino, le digo que sí, le digo ¿de dónde sos vos? Y me dice de Jujuy. ¿De dónde? De Tilcara. Dice, le cuento que estuve en Tilcara y la parodia que es aquello. Y bueno, y él me cambiaba la conversación, ¿no? Entonces, pues le digo, bueno, el intendente es ojero. Entonces, había otros argentinos que intervienen y me dicen, no, pero si no hay soja en Jujuy. Le digo, no, pues es ojero en Salta. Es indígena en Tilcara y es ojero en Salta, porque... Y entonces se da vuelta un argentino que iba adelante, esa cosa de los argentinos, ¿viste? En una cola de españoles, y le dice, che, petizo, ¿por qué no le decís que vos sos el intendente de Tilcara al muchacho? Yo me quería morir. y él miraba para otro lado, ¿viste? Así, era el intendente. Yo le estaba contando a él quién era el intendente y era el intendente, ¿viste? Claro, fíjate entonces, Jorge, la reflexión era la siguiente. Cuando tuvimos el año pasado esa terrible situación con las tierras en Ledesma, ahí en las puertas del Libertador General San Martín, los que detentaban el poder allí, que son evidentemente el gran monstruo que son los Blaquier, fueron los que reprimieron. Acá fue la Tilcara de un intendente radical. En Humahuaca es el caso de grupos ligados al gobierno de Cristina, al gobierno kirchnerista, ultra kirchneristas. ¿Y esto qué nos significa? Que la represión hoy en Jujuy, como en otros lados, está en manos de los sectores que detentan el poder, que no cuestionan el modelo. Así está el problema. Fernando. Porque a ningún radical se le ocurriría plantear una cuestión de tierras con respecto al Ledesma. Acá en Jujuy imposible, es una vaca sagrada. Fernando,
jamás te pondríamos límite al uso de la palabra, pero se te termina la tarjeta. Ese es el límite mayor. En la telefónica. Y sí, desgraciadamente no tenemos un canal propio como tienen otros. No, la verdad que no. Bueno, un gran abrazo a los compañeros. Igualmente, y gracias por participar. No hay por qué. Un abrazo. Nos vemos pronto. Chao, Néstor. Chao, Martín. Bueno, queda un minuto para que redondeemos y terminamos el primer periodo de Horizonte Sur. Néstor, palabra 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto y medio. Bien. Como para ver sobre todo cómo sigue esto. Perfecto. ¿Qué piensan hacer ustedes, no? Vinimos a Buenos Aires para visibilizar el conflicto, pero además para llegar a los jujeños. Es decir, viajamos 1.500 kilómetros con los pasajes de ida, pues no teníamos ni para volvernos, sencillamente para que los pobladores de la provincia de Jujuy se enteren de nuestra versión de los hechos. Pero también para denunciar en el CERPAG, en Amnistía Internacional, en la PDH, nuestra situación, y para hacer algunas presentaciones en el ENRE. Le hemos pedido al CERPAG que medie con el gobierno. Nosotros tenemos una visión de lo que hacemos. Los invitamos, a pesar de las heridas, a construir juntos la paz mediante el diálogo, porque es nuestra vocación. No lo hacemos desde una postura ni de cobardía ni de debilidad, al contrario. Como nos sentimos fuertes y el territorio está en manos de quien debe estar, pero queremos evitar la pérdida de vidas humanas. Ya con el hermano Condorí ya deberían darse por satisfecho y no pidiendo sangre como hacen los periodistas oficialistas de Jujuy. Eso quería decir. Bueno, te agradecemos muchísimo la presencia en Horizonte Sur, desde ya que cuentan con todo el respaldo que podamos darle a estas luchas tan justas, ¿no? Que en definitiva son también luchas ecológicas, son sociales y ecológicas, porque van contra la contaminación y el abuso de estas empresas corporativas. Y bueno, estamos en Horizonte Sur, por lo menos el primer tramo, ¿no? Sí, lo decimos porque nuestros amigos que nos reproducen en otras localidades reproducen solamente 1 hora de programa, así que bueno. Así que la segunda hora es para los que nos escuchan directamente o para los que nos escuchan por internet. Pero la reproducción es solamente 1 hora. Bueno, así que para ellos, nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Y para los que nos están escuchando, que no dejen de hacerlo, que seguimos con ustedes. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690 K24 en radio. Una radio como a vos te gusta. El sábado 17 de noviembre a las 21, Gran Cena Show Baile a la Italiana. Porto Eventos, un nuevo salón de fiestas que abre sus puertas en el corazón de Ramos Mejía y lo festeja a pura música italiana, con el show de Franco Ferrara y su orquesta italiana. Con solo 100 pesos, pizza libre y derecho al show. Reserve ya mismo su lugar al 2069-0821. Cervantes 463, Ramos Mejía, a solo 2 cuadras de la estación. Reserve su lugar, no se lo pierda. 2069-0821. Gran Cena Show Baile a la Italiana en Porto Eventos, 17 de noviembre, 21 horas. www.portoeventos.com.ar. Quienes se desarrollan en la vida a través del teatro y el espectáculo en Más Teatro, Más Espectáculo, con Doris del Valle y Arturo Cavallo. Domingos a las 13 por AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. BAC, Soluciones Informáticas, proveedor integral de tecnología IT, librería comercial, papelería e insumos de computación. BAC brinda
Precio distinto a las empresas, con cotizaciones rápidas, excelentes precios y plazos que se ajustan a cada necesidad. Lo invitamos a que visite nuestra página www.bacsoluciones.com.ar o nos llame al 4644-0808. BAC Soluciones Informáticas. Comunicate con nosotros, mandanos un mail a radioam690@yahoo.com.ar, radioam690@yahoo.com.ar. Svegliati ancora Madonna Fiorentina. Las mañanas del domingo en AM690 son veramente al uso nostro. De 9 a 13 llega Antonio Occhiato para compartir Ricordi d'Italia. Un magazine de noticias, música e información para la gran comunidad ítalo-argentina en nuestro país. Recuerde, domingo Italia está de fiesta por AM690 K24 Radio, una radio como a vos te gusta. Lava Autos Sistema 3, el gigante de Mataderos. Bragado y Pilar en Mataderos. Desde cualquier lugar del mundo, escuchanos por www.am690.com.ar, www.am690.com.ar, Argentina y el mundo. Tiempo suplementario, el mejor resumen del fútbol del fin de semana en tiempo suplementario. Recuerdos y la información más importante del mundo del deporte en tiempo suplementario. De Fernando La Sala y Héctor Caruso por K24 Radio AM690, una radio como a vos te gusta. No dejes que te cobren de más. Si necesitas un herrero, vení a Larrazábal, esquina Schmidel, o llama al 4644-6730. Trabajos de primera calidad y realizados. 4644-6730. Orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Nuevos números telefónicos para comunicarte con AM690 K24 en radio. 4642-5533 y 4642-5315. 4642-5533 y 4642-5315. Nuevos medios de comunicación de K24 en radio, AM690, una radio como a vos te gusta. Addio bei giorni passati, mia piccola amica ti devo lasciare. Todos los domingos de 8 a 9, Melodías Italianas, una realización de Antonio Faná Producciones, la voz de Estela Montes y producción de Tony Pescara. Domingos de 8 a 9, Melodías Italianas. Por K24 Radio AM690. Una radio como a vos te gusta. Ricordi quelle sere che ti stringeva sul cuore. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690. K24 en Radio. Una radio como a vos te gusta. Los invitamos a compartir Horizonte Sur en su nueva frecuencia, ahora AM690 K24 en radio. Mañana de los sábados de 9 a 10 con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur en 690 los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, ahora en AM690
K24 en radio, en la mañana de los sábados de 9 a 10, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. En la AM690 K24 en radio buscamos las coincidencias. Enrique Llamas de Madariaga y Denis Pesana conducen Coincidencias de lunes a viernes de 9 a 11 con la participación de Arturo Cavallo. Coincidencias por K24 en radio AM690, una radio como a vos. Segunda hora, estamos acá como siempre, ¿no? Acompañado de Jorge Rulli, su conductor, y Maximiliano Mendoza, quien lo acompaña aquí en el estudio, ahí detrás del vidrio, haciéndonos siempre las críticas del caso, el amigo Arturo Cavallo, productor general, está y saluda. ¿Cómo le va? Y pone esa cara de circunstancia. Bien. Vamos a pasar a los teléfonos. Acá para en vivo, acá en el estudio pueden comunicarse al 4642-5533 y al 4642-5315. Y tenemos también un teléfono al cual pueden dejar un minuto en cualquier momento del día. Los 365 del año, excelente, al 4682-4371. Yo tengo un aviso para pasar. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, se realiza una jornada de construcción natural, huerta libre, parque abierto, que es la gente de los autoconvocados de Parque Centenario, que están luchando desde hace varios meses en contra del enrejado del parque. Así que esto se va a realizar allí, una jornada de construcción natural, repetimos. Están haciendo una campe. Claro, en realidad lo que hay que llevar para esta jornada es una carpa para acampar, justamente para sumarse, semillas para plantar, porque bueno, lo van a hacer ahí en el dentro de la huerta. Así que bueno, es como una forma de ocupar el espacio para evitar que esta embestida, ¿no?, de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de enrejar todos los espacios públicos o de venderlos a sus efectos. Bueno, este es uno de los motivos, después lo vamos a desarrollar. Sí. Nos convocaba hoy particularmente los grandes negociados que se están implementando en la ciudad con el respaldo del gobierno nacional, ¿no? Por supuesto. Este es me parece que es una lucha significativa en el mismo terreno, en ese campo, ¿no? En el campo de los grandes negocios inmobiliarios. Porque además están en juego los mismos intereses del agronegocio. Y en este caso la defensa del espacio público, ¿no? Lo que tiene que ver, y ya lo vamos a comentar mejor, que el principal beneficiario es IRSA de Eduardo Elstein. ¿Querés que lo hagamos ahora? Y postergamos la intervención histórica de nuestro amigo Ernesto García, que está llegando. Sí, ¿Cómo estás, Ernesto? Vamos a este presente triste, y luego pasamos a la parte histórica, ya que entramos en el tema de la... Me parece que espacios públicos, que sería importante destacarlo, que sí, esta semana, si bien ya habían transcurrido algunos días desde aquel discurso en el que Cristina, que si mal no recuerdo fue a principios del mes pasado, durante una conferencia de prensa llamaba a bajar un cambio con el conflicto del gobierno de la ciudad porque había algunos acuerdos a realizar. Claro. Esta semana, más precisamente el jueves a la noche, el jueves pasado, tuvo lugar una sesión ordinaria en la legislatura de la ciudad porteña, en donde se votaron 11 proyectos entre 43 diputados, en muy poco tiempo, en un 90% tendientes a liquidar el espacio público, básicamente eso, con un preacuerdo explícito, porque eso ya lo sabíamos por los medios de comunicación, yo particularmente por algunos amigos que trabajan en la legislatura, que trabajan en la
en la Comisión de Ecología y Planeamiento Urbano, el acuerdo entre el macrismo y el kirchnerismo, y era algo que se sabía desde hace varias semanas, para votar estos proyectos, ¿no? ¿Qué se votó? Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero son cosas muy importantes. Particularmente el que más a mí me dio vergüenza ajena, porque estuve mirando la sesión por el canal de la ciudad, que transmitió la sesión en vivo. Primero, un exordio de Juan Cabandier, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, amparándose y evocando la figura de Perón y Evita para justificar el acuerdo y el consenso con el macrismo en la ciudad de Buenos Aires para votar proyectos estratégicos en aras de reactivar la economía de la ciudad de Buenos Aires, y la importancia de la construcción de las viviendas sociales, y que consensuar esos proyectos no tendría nada de malo. Por otro lado, Fernando de Andrés, que es a su vez presidente de bloque del PRO en la legislatura porteña, también decía que se sentía muy orgulloso de ponerse de acuerdo con el gobierno nacional en materia de la gestión de las políticas públicas con proyectos de estas características, ¿no? Se notaba, y esto lo dicen muchísimos medios, el bloque kirchnerista estaba con las cabezas gachas, mirando más bien la pantalla de la computadora cuando se iban al público para justificar lo que estaban votando. Ante esta situación, los bloques opositores, la coalición cívica, el Frente Amplio Progresista y Proyecto Sur se retiraron del recinto porque no querían presenciar, digamos, esto que fue un remate público. A mí me dio esa sensación, con la complicidad, si bien no evidente, pero subyacente de, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, porque el quórum eran 40 diputados. El único diputado opositor, dentro de los 43 diputados que estuvieron presentes, era el diputado Campos de la Unión Cívica Radical, que estuvo presente para dar quórum, y si hay quórum se habilita la votación de proyectos sobre tablas, y él estuvo presente para criticar, pero estuvo presente. Claro. ¿Entendés? Hizo número. Hizo número para que se pueda votar. ¿Entendés? Es terrible. Lo que se votó, Terrible, se liquidó porque, el edificio del Plata. El Mercado del Plata. Que está ahí a metros del Obelisco, que es un edificio que hoy tiene oficinas públicas, que supuestamente, por lo que trascendió, el macrismo busca financiar la construcción del centro cívico, que supuestamente se lo va a hacer en los terrenos del Hospital Borda, y obtener con esa subasta 80 millones de pesos para el financiamiento. No se antes del financiamiento. Bueno, se votó a mano alzada. Los únicos diputados que votaron en contra, uno en particular, María José Lobertino, que tiene un conflicto con sus compañeros de bancada, y el diputado Pressman y Campos. Se aprobó también la rezonificación de los playones del Parque Roca para entregárselos a una empresa que todavía no se sabe bien cuál va a ser, pero esto incluye excepciones del tipo impositiva, ¿no? Esta empresa que va a tener aproximadamente 37 hectáreas en la zona del Parque Roca, lo que además digamos, del negociado que supone, digamos, y construir en un terreno público un espacio para este tipo de emprendimientos. Pero es un espacio verde, pero tiene que ver con un cambio en la codificación del planeamiento urbano, porque el que define el uso es la ciudad de Buenos Aires. Un espacio público, en este caso en particular, el Parque Roca es urbanización parque. Cuando es urbanización parque es un terreno de dominio público, como puede ser una plaza, como puede ser cualquier espacio. Cuando se cambia esa codificación para un emprendimiento inmobiliario en este caso, y que además del negociado que esto supone, se incrementa con este agravante, ¿no? Que no van a pagar ingresos brutos, no van a pagar ABL, etcétera, etcétera. Después se votó el endeudamiento en la ciudad de Buenos Aires por $250 millones para la reconstrucción, mejor dicho, las obras pendientes del Arroyo Maldonado,
por esta situación particular. Que el es Arroyo Vega. No, el Arroyo Vega es una deuda del gobierno nacional para con la ciudad de Buenos Aires, que vendría a ser complementaria. Ah, complementaria, o sea, pero, que era algo pendiente que se soltó, claro, ¿no? Como parte de este gran acuerdo. Y esto tiene que ver con que el kirchnerismo ha sido muy crítico con el endeudamiento de la ciudad de Buenos Aires, pero votó, de hecho, concretamente, la deuda pública, bueno, la deuda externa, porque no es pública, no es una deuda de contacto con el público, sino el gobierno. La deuda de la ciudad de Buenos Aires se incrementó en 227% de la adopción de Mauricio Macri. Y era una gran crítica que se le hacía desde el propio kirchnerismo, y ahora votaron el endeudamiento a mano alzada también. Después se votó el Distrito de las Artes en el barrio porteño de La Boca, un proyecto impulsado hace muchísimo tiempo por el macrismo, que lo criticaban porque decían que no iba para los artistas, sino para los empresarios que están buscando hacer. Bueno, esto lo defendió muy virtuosamente, a pesar de las dificultades que tiene el habla, el diputado Francisco Tito Nena. Lo defendió él. Tito Nena. Como vecino de La Boca. Dirigente del SUTEBA, ¿no? No. SUTEBA de la Unión de Trabajadores de la Educación. Fue su secretario general hace años atrás. Después se votó una ley que un fondo de recursos públicos para el sindicato de juegos del azar, Aliara, cuyo presidente es Daniel Amoroso, que además es legislador de la ciudad de Buenos Aires por el de Narvaísmo, que por supuesto por este acuerdo también votó todo a mano alzada. Todas las leyes se votaron sobre tablas, sin despacho de comisión y sin informes técnicos, y conforme al reglamento de la legislatura esto no se puede hacer, pero bueno, los acuerdos evidentemente pueden más. Y después se postergó para el 22, para la sesión del 22 del corriente mes, el proyecto por el cual se rezonifica la ex Ciudad Deportiva de La Boca para habilitar a la empresa IRSA la construcción de este barrio de lujo, ya llamado la Dubái del Sur por todos los medios de comunicación, Solares de Santa María, que dado que colinda con la isla de Marcha, donde el gobierno pretende emplazar el polo audiovisual, la Hollywood argentina, de la ciudad de Buenos Aires y de Argentina. Esto, además de permitir, una reactivación económica, como dicen en la legislatura, incrementaría el valor de los terrenos en un 300 o 400%. Negocio, o sea, ¿te parece? Un negocio formidable. Y no fue casual que cuando Cristina anuncia la construcción audiovisual, uno de los empresarios que estuvo presente, que no suele participar de muchos actos públicos, fue Eduardo Elstein, que es el gran beneficiario de mucho de lo que se votó este jueves y lo que se va a votar el 22, ¿no? Entonces, en suma, este conocido empresario que Horizonte Sur ha venido denunciando durante muchísimos años. Y en soledad porque no se lo menciona. A mí me parece que a raíz de estas confrontaciones sale su fotografía en el diario Clarín, la primera vez. Bueno, vos fijate lo que pasó. Página 12 al día siguiente titula la construcción del consenso en la ciudad, para justificar un poquito lo que había pasado. Me parece que es un momento bisagra. Aquí se ha producido un hecho relativamente histórico. O sea, el gobierno ha dado filas con el macrismo, que era algo que podía suponerse, que digamos que era posible, pero ha ocurrido. Yo creo que tiene miras a lo que va a pasar en el 2013-2015, pero de todas maneras es un hecho importante porque lo que nosotros veníamos diciendo, que compartían el modelo productivo, ha quedado expuesto claramente. Bueno, pero además lo importante es destacar que, estos acuerdos de kirchnerismo con el macrismo, si bien no tan escandalosos como ahora, ya se venían dando hace muchísimo tiempo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, el 75% de los proyectos votados en la legislatura durante el macrismo fueron apoyados por el kirchnerismo. Así que esto tampoco se inscribe fuera de otra lógica, ¿no? Vamos a una pequeña separación y seguimos.
Bien, Maximiliano, aparte de que aquí hay un cambio político importante, mucha gente se ha sacado la careta. Mucha gente se ha sacado la careta. Yo recordaba en el Facebook del GRR justamente que uno de los delegados obreros que trabajan en los talleres del Borda es nada menos que Marcelo Frondizi, que está de la CTA de Yasky, que si no me equivoco es uno de los jefes de la agrupación Cacho Alcadri, que además es hermano de un patriota asesinado por la represión en el año 71, un compañero de la FAP, del destacamento que yo conducía. Bueno, es muy doloroso. Digo que esto es casi un problema de familia y un problema muy doloroso para todos, y ver que esto que uno lo daba por cierto, que uno de alguna manera anticipaba, ha ocurrido, y están del otro lado, están del lado de la corrupción, ¿no? Mira, sí. Me faltaban dos detalles más. En el caso particular de lo que se votó, y hablando de Irsa y Eduardo Elstein, digamos, las dos cosas más importantes que tuvieron lugar dentro de la votación fueron dos. Primero, en los terrenos aledaños al ferrocarril de Palermo, Eduardo Elstein y su empresa Irsa viene construyendo un shopping a cielo abierto desde hace tiempo, y ahora obtuvieron la homologación legislativa. Estos terrenos que están pegados a la ex bodega Giol, creo que se va a llamar 52 Arcos o algo por el estilo, que está en la intersección de las calles Juan B. Justo, Godoy Cruz, Paraguay y Santa Fe. Bueno, Elstein está construyendo este shopping, y bueno, al igual de que es propietario de los shoppings más grandes del país, va a tener uno más en la ciudad gracias a esta votación, ¿no? Y después la zonificación de algunos terrenos aledaños al Sarmiento, donde el gobierno busca construir viviendas populares a través del programa Procrear, creados a su vez por Axel Kicillof, el niño bonito del gobierno nacional, la estrella de la cartera de economía. ¿Con qué capitales? Con los créditos que va a otorgar el Banco Hipotecario, cuyo accionista mayoritario es Eduardo Elstein. Digamos, recordemos que el Banco Hipotecario, que era de todos los argentinos, que era del Estado Nacional, pasó a manos de Eduardo Elstein en la época de Menem con dineros de Soros. Eduardo Elstein le habría devuelto esos dineros a Soros con los bienes de la gente, digamos, con los dineros del banco se le devolvió el dinero. O sea que fue una operación gratuita. Yo lo he hablado con gente de la colectividad que me han contado muchísimas cosas, porque Eduardo Elstein es un hombre sumamente conocido en la colectividad, digamos, y no siempre bien considerado, pese a jefe de una de los sectores del rabinato que se llama la Labaj Lubavitch, la Jabat Lubavitch, que son los hombres que visten de negro, que digamos así que es la sacristía militar del ejército de Israel. Eduardo Elstein es miembro del Consejo Judío Mundial y le ha asegurado durante todos estos años al kirchnerismo la apertura de puertas muy importantes en los Estados Unidos, y sigue respaldándolo, muchas veces confrontando con las víctimas, con los familiares víctimas del atentado a la AMIA y otros sectores de la colectividad judía en la Argentina. Y acá ya lo hemos dicho, las reuniones que se hicieron con Monsanto y otras empresas en Nueva York, en el Consejo de las Américas, la hizo ahora la que es presidenta del Consejo de las Américas, que es Susan Siegel, que fue miembro del directorio de Cresud. Sí, Cresud es una de las empresas de Eduardo Elstein. Volvamos sobre Eduardo Elstein para decir que es el hombre más rico de la Argentina, el hombre más poderoso, el hombre que ha sido más invisibilizado a lo largo de estos años, y que nosotros en Soledad hemos denunciado desde la época en que estábamos en Radio Nacional. En aquel entonces hay un amigo, me gustaría llamarlo amigo porque es un hombre particularmente valiente, sanjuanino, se llama Fabián Spolansky. Él editó un libro, La mafia judía en la Argentina. Hemos estado en alguna actividad, en alguna conferencia juntos. Es un libro realmente extraordinario que fue muy perseguido, este libro. La gente de la Jabat Lubavitch
lo compraba de a docenas para que no pudiera llegar al público. Y en este libro, entre otras cosas, que en pleno conflicto del campo, la presidenta Cristina Fernández se entrevistó con Eduardo Sergio Elstein. Los contenidos exactos del diálogo se desconocen, esto es lo que él denuncia. Pero lo que sí se sabe es que Elstein fue invitado porque es el principal latifundista cerealero y sojero de la Argentina, influyente a la vez sobre las 4 organizaciones ruralistas: Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Coninagro, de la Mesa de Enlace, y empresa de confianza en las esferas de la decisión del gobierno. Esto lo escribe en La mafia judía en la Argentina en el año 2008. A su vez, él agrega, en el mes de enero de ese año 2008, Elstein se entrevistó, lejos de los despachos oficiales, con Martín Lustó, entonces ministro de Economía, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y le sugirió elevar las retenciones. Estas ya habían sido elevadas 2 veces durante el debate. O sea, lo que le propone, lo que Eduardo Elstein le propone a Lustó es desencadenar el conflicto que se llamó la crisis del campo. ¿Se entiende? Uh-huh. Y lo hizo lejos de los despachos oficiales. ¿Y por qué hizo esto? O sea, provocó una crisis terrible, que por supuesto para él fue un negocio. Más allá de los intereses fiscales en juego, dice Fabián Spolansky en La mafia judía, Elstein necesitaba esta medida para incrementar aún más su ganancia extraordinaria. Sabido es que existe una ganancia extraordinaria básica por el precio internacional y porque la demanda sigue creciendo en el extremo oriente. Pero para poder hacer más fáciles los negocios de penetración terrateniente en Brasil, en Paraguay, en el este boliviano, o sea, en Santa Cruz de la Sierra, le hacía falta a la mafia más y más dinero. Esos recursos debían ser extraídos de la gran masa de productores en negro, de soja en negro, que ante el crecimiento de las retenciones habrían de quedar a merced de los acopiadores y de los grandes cerealistas exportadores, de los cuales Eduardo Elstein y su amigo Marcos Marcelo Mindlin son los primeros. Uh-huh. Lo dice en el 2008. El negocio es simple, dice Spolansky. Cualquier persona puede entender esta lógica de la superganancia fácil sobre un sujeto extorsionado doblemente por el aparato fiscal del gobierno y por el gran capital concentrado. Y se está refiriendo a los sojeros pequeños o medianos, en general rentistas, de los pools de siembra. Una solución perfecta, dice Fabián Spolansky, la mafia obteniendo una ganancia extorsiva mediante la utilización no de pistolas o luparas, que son las escopetas recortadas, sino de un arma mucho más efectiva, el aparato fiscal del Estado. La gran masa de productores en negro, aquellos a los que el propio fisco no incorpora deliberadamente, se ve obligada a realizar operaciones a pérdida, que para intermediarios, acopiadores y cerealistas exportadores, ganancia redonda. Eso motivó el larguísimo paro agrario en rechazo a la política fiscal del gobierno, o sea, las retenciones, que a los cerealistas no les significó absolutamente ningún riesgo, ni mucho menos costo adicional. Encabezados por la mafia Elstein, dice Spolansky, trajeron 4 millones de toneladas de soja del Paraguay, que llegaron a Rosario en convoyes de balsas por la hidrovía del Paraguay. La larga huelga agraria produjo desabastecimiento y a la vez un tremendo desprestigio del gobierno, pero los grandes cerealistas silenciosamente siguieron ganando dinero y consolidaron su expansión en todo el cono sur. La mafia Elstein avanza rápidamente en el territorio sojizado. Lo obtenido como ganancia extraordinaria con la crisis lo utilizará para extender sus latifundios en Goiás y en el Mato Grosso, o sea, en Brasil. Pero así como se sirve del fisco para extorsionar a los más débiles del circuito productivo, pasa por sobre este cuando se trata de lavado de dinero. El domingo 22 de junio del 2008, dice Spolansky, se conocieron detalles del lavado de divisas de la Argentina realizado por grandes capitalistas, noticia que fue difundida por el diario Crítica en una nota del director de ese medio, Jorge Lanata, que reproducimos íntegra en el apéndice del libro, que es pena leer. Bueno, en fin, el libro La mafia judía se puede bajar de algunos de los portales del GRR, sobre todo
en la página del GRR y también en Parar el Mundo. Fabián Spolansky, nuestro homenaje a un luchador silenciado que denunció al hombre más rico de la Argentina y que recién ahora, debido al acuerdo entre el macrismo y el gobierno, sale a luz de una manera ya realmente alevosa, porque las ganancias que va a sacar de estos acuerdos políticos son impresionantes. Bueno, está con nosotros Ernesto García. ¿Qué tema nos trajiste, Ernesto? El tema es la guerra de la Triple Alianza. Habíamos quedado en los preparativos, ¿no? En las etapas previas. En las etapas previas estuvimos hablando de Venancio Flores en la banda oriental. Sí, sí. Anticipamos la invasión a la provincia de Corrientes, parte del gobierno paraguayo. Bueno. Pero hay mucha historia previa. A ver. Como el personaje central de esta vuelta no se llama Bartolomé Mitre, sino Domingo Faustino Sarmiento, me voy a encargar de iluminar estos comentarios con sus afirmaciones temerarias. Disculpemos esa expresión de iluminar, que es muy racionalista. Pero bueno. Pero nunca mejor caso de Sarmiento, ¿no? Sí, es verdad. Claro, es verdad. El jefe laico por excelencia de nuestras adoradas escuelas primarias. Al comentar la victoria de Pavón, entre comillas, victoria, porque sabemos todos que Urquiza defecciona y una victoria de los federales la convierte en victoria. Dicen que las caballerías entrerrianas se retiraron al paso de sus caballos, ¿no? Exactamente. O sea que hubo una orden de repliegue de no dar combate, ¿no? Sí, sí. Bueno, hubo un acuerdo político. Para no darle batalla al mitrismo, el amigo Urquiza, me aparto un poco de Sarmiento, que al fin de cuentas termina siendo socio. El amigo Urquiza vende 30.000 caballos a los brasileros a cambio de no sé qué cantidad de decenas de miles de patacones, cuando se disputaba en la República Argentina en 1865, un poquito antes quizá, si adherir o no a la triple alianza vergonzosa que había armado Argentina, Brasil. Bueno, Uruguay ni se lo puede contar porque era una colonia brasilera. En ese momento, don Justo José, eminente empresario a lo Elstein actual, prefirió abandonar a Francisco Solano López y al mismo tiempo agrandar el poder de la alianza triple con la venta de 30.000 cabalgaduras. O sea, unos estaban haciendo historia y otros estaban haciendo negocios. Negocios, obviamente. Y los brasileños lo conocían bien a don Justo José desde 1851, cuando efectúa o lanza el pronunciamiento contra Juan Manuel de Rosas, prolegómeno de Caseros. Bueno, pero esa es otra historia anterior de la que nos ocuparemos en otro momento. Ahora quiero contar qué dijo don Domingo Faustino después de Pavón. Sarmiento exultó al saber la victoria, entre comillas. Ahora cambiaría todo, institucional y racialmente. Debería acabarse con la masa popular, no por la lenta mestización preconizada por Juan Bautista Alberdi, sino de modo drástico, inmediato. Acá viene Sarmiento textual. No se crea infalible. En política erraba, escribe a Mitre el 20 de septiembre de 1861, una carta que puede considerarse el evangelio de esa hora. El general
me ha vengado del diplomático. Tenemos patria y porvenir. No trate de economizar sangre de muchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de humano. Esa frasecita de Sarmiento antecedía otra, donde aplaude la carnicería producida por el mitrismo en las personas de los soldados federales que estaban durmiendo en lo que se conoció como Cañada de Gómez. Sarmiento elogia el degollamiento de los criollos dormidos y dice, aplaudiendo, los gauchos son bípedos sin plumes de tan infame condición que no sé qué se gana contratarlos mejor. Los pobres criollos gritaban viva Urquiza al morir, apretando contra su pecho la divisa colorada. Que viva Urquiza mientras mueren los federales, y Urquiza seguirá viviendo en su Palacio San José y no perderá una sola de sus vacas. Bueno, este prolegómeno de 1861 antecede a lo que nosotros llamamos antecedentes de la Guerra de la Triple Alianza. Para nosotros los antecedentes importantes son 3 guerras, de nuevo la guerra. La guerra, como dijimos el otro día, gobernó toda la presidencia Mitre, así como el estado de sitio. Consideramos el primer antecedente la guerra llevada por el mitrismo contra los caudillos federales en las provincias argentinas. A través de los coroneles orientales, ¿no? Fundamentalmente. Sí, a través de los coroneles orientales. Los coroneles de Mitre, les decían. Sí, eran los coroneles de Mitre, algunos de los cuales, en esta historia que pretendo contar ahora, y que si no la termino, la continuamos la semana que viene, la guerra contra los caudillos federales de las provincias argentinas comienza con la batalla de Pavón, triunfo teórico de los federales, como dije, y real del mitrismo. El segundo antecedente de la guerra de la Triple Alianza es la guerra llevada a cabo por Venancio Flores con el respaldo del mitrismo contra el gobierno legal y legítimo de la República Oriental del Uruguay. Y nuestro tercer antecedente, aunque no configura una guerra ejecutada en nuestra tierra, es la guerra del guano en el Pacífico que afectó a 4 países sudamericanos. Comencemos por la guerra a nuestras provincias. Aclaremos antes que nada que omitiremos el detalle de hechos muy complejos que precedieron al ascenso a la presidencia de la Nación, de la República del general Bartolomé Mitre, el 12 de octubre de 1862, un año después de la batalla de Pavón, ocurrida en septiembre del 61. Este triunfo federal, que se transformó en derrota por la defección de Urquiza, es el origen de aquellos comentarios que hice de Sarmiento, que van a ser prácticamente los únicos anteriores al ascenso de Mitre, inclusive anteriores a haber sido nombrado Mitre gobernador de la provincia de Buenos Aires, encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Eso en abril de 1862. Antes, a fines de 1861, obviamente después de Pavón, el general riojano Ángel Vicente Peñalosa fue visitado en su estancia de Guaja, provincia natal de Peñalosa, por el gobernador de Catamarca Molina y el general Navarro, quienes le solicitaron ayuda. ¿Por qué le piden ayuda? Porque su provincia, Catamarca, se halla amenazada por fuerzas irregulares autorizadas para todo exceso y dispuestas a atentar al honor de las familias. Textual de los catamarqueños. Tal pedido estaba avalado por el obispo de Paraná, Luis G. Segura, de paso por Catamarca.
Contemos la historia inmediata anterior a este pedido de ayuda. El 17 de diciembre de 1861, los hermanos Antonio y Manuel Taboada, santiagueños al servicio de los liberales porteños, habían derrotado en Ceibal a los tucumanos de Celedonio Gutiérrez e impuesto en esa provincia a un partidario de ellos como gobernador, para proseguir luego invadiendo Salta y Catamarca. Como desde el punto de vista de la Federación Argentina, nombre de la República hasta hacía muy poco tiempo, las tropas de los Taboada eran tropas irregulares. Por ello, Peñalosa no duda y va en auxilio de los vecinos catamarqueños, con 600 llaneros, consiguiendo que los Taboada se alejen. Luego va para Tucumán y mientras se prepara para ello se entera que Pavón no fue triunfo, sino derrota, que Urquiza se refugió en Entre Ríos, el presidente Derqui se ha ido en un barco inglés en noviembre de 1861, dejando la presidencia de la República. Por todo esto, no está seguro Peñalosa si es legal el gobernador tucumano puesto por los Taboada, ni a qué superioridad él deberá rendir cuentas. Mientras tanto, le vienen los recuerdos. Le vienen los recuerdos de que en Buenos Aires y San Juan gobernaban antiguos camaradas de la antirrocista Coalición del Norte. Sigue recordando, a Sarmiento lo conocía del destierro en Chile. Sigue recordando, su amigo Nazario Benavides le consiguió en 1843 y 44 un perdón de Rosas, pues él lo había combatido a este último en aquella época. Ahora le está escribiendo a los Taboada, ofreciéndoles un arreglo. Los Taboada intentan engañar, poniéndose de acuerdo con el coronel oriental Wenceslao Paunero, para coparle su provincia, aprovechando que Peñalosa negocia con ellos en Tucumán. Peñalosa se da cuenta del engaño y vuelve a La Rioja, logrando, gracias a su conocimiento del terreno, esquivar a los ejércitos porteños que se acercaban. Antes de eso, por si acaso, derrota al gobernador tucumano en Río Colorado. Peñalosa tiene informes de Lucas Llanos, al decir de Paunero, viejo fascineroso de los tiempos de Quiroga, que con sus tácticas guerrilleras al estilo de Güemes logra distraer a los invasores, cortándoles además sus comunicaciones entre sí, hostilizándolos sin darles respiro. En una carta que le intercepta y que le dirigía a un legislador le dice que habría que recomendar a nuestros amigos, los oficiales invasores como Echegaray, que no estaría mal se fueran a descansar a sus casas. Esta fuente es el archivo Mitre. El Chacho entra en la capital riojana prudentemente desalojada por Echegaray. El periódico liberal El Imparcial dice: muchachos y mujeres, la ES del pueblo los recibieron a los llaneros de Peñalosa en la plaza con vivas atronadores al vencedor de Tucumán, al restaurador del Código de Mayo en el norte, al padre de los pobres. La situación de los invasores es muy difícil. Se les sublevan sus tropas en las fugas. Otras confraternizan con los caudillos federales. Hay coroneles orientales heridos, pero vuelven a aparecer. Estamos en marzo de 1862. Los coroneles vuelven a aparecer de la mano de los Andes, que sorprende a una partida de Peñalosa y pasa de huello cuidadosamente a todos sus integrantes. ¿Cumplía órdenes de quién? De Domingo Faustino Sarmiento, quien en carta Mitre decía: el coronel Sandes llevó orden por escrito del infrascripto de pasar por las armas a todos los que, encontrándose con las armas en la mano, lo ha ejecutado en jefes y oficiales. A pesar de estos y otros actos, Peñalosa aceptaba el orden triunfante, o sea, el orden liberal mitrista surgido después de Pavón, al calor de la defección de Urquiza, y solo pide que las fuerzas de ocupación desalojen la provincia. La propuesta de Peñalosa no es escuchada. La guerra de guerrillas continúa. Los jefes mineros tienen nombres y apellidos. El minero Carlos Ángel, en Arauco está Severo Chumbita, en Guandacol el estanciero Felipe Varela y en el oeste Fructuoso Antiveros.
Los coroneles orientales buscan al Chacho y no lo pueden hallar. En abril de 1862 el coronel José Antonio Arredondo incendia 2 pueblos, así como la casa de Chumbita. Y a los prisioneros no solo se los fusila o degüella, sino que se los exhibe en las plazas, obligando a los pobladores a presenciar las ejecuciones. O también se somete a los prisioneros que no se ejecutan a la tortura del cepo colombiano, hasta que canten o mueran por la acción del endemoniado aparato, ya que los tientos de cuero que lo integran van encogiéndose hasta destrozar las articulaciones de las víctimas, hasta matar lentamente por el destrozo de su aparato óseo y muscular. Además de este tipo de reglas, los invasores usaron, para ablandar a los hombres del Chacho Peñalosa y los jefes citados, el robo de sus mujeres e hijas, los que eran prostituidas en los establecimientos del ejército porteño. Acá me hacen señas que no hay más tiempo, de manera que vamos a continuar en la próxima. Pero el asiago relato. Digamos que estás refiriendo, y se hace muy pesado, a una de las épocas más tristes, ¿no? Más devastadoras de nuestra población criolla, cuando mencionabas a Severo Chumbita y cómo le invaden la casa, estás refiriendo a uno de los antecesores, ¿no?, de nuestro amigo Hugo Chumbita. Abuelo, bisabuelo. Y cuando hablas de los invasores, te estás refiriendo a los coroneles de Mitre, que mencionaste varios: Arredondo, Paunero, Rivas, Sandes, Echeverri, creo. Yo tengo una pregunta porque estoy un poco confundido. Sí. ¿Cómo Pacho O'Donnell dice que Mitre fue un argentino ejemplar y es revisionista? Me acabo de enterar. Y bueno, habría que llamarlo a Pacho O'Donnell. No es muy seria Pacho O'Donnell. A que nos dé las fuentes. No es muy seria. Por eso, que los chicos de hoy Pacho O'Donnell fue funcionario de Menem. Sabemos quién es Pacho O'Donnell. Sí, y antes fue otras cosas. Bueno, y después... Bueno, estamos terminando. Realmente estos grupos de tarea de finales del siglo XIX, que actuaban a nombre del puerto de Buenos Aires o de las provincias interiores, devastando, prostituyendo a las mujeres campesinas, matando en el cepo o a lanza a los paisanos, ¿no?, secuestrando a los niños. Es parte de un genocidio que nos cuesta revisar, ¿no? Nos cuesta revisar. Yo creo que hay políticas a veces cuando nosotros con sarcasmo hablamos de esta lucha contra la estatua de Roca, estamos tratando de que se vea de cómo se ha fetichizado, ¿no?, una lucha en algunos aspectos que pueden ser significativos pero mínimos y parciales de una situación terrible que nos compete a todos, que nos compromete a todos, que nos marca a todos, y nos marca en este mestizaje doloroso que arrastramos los argentinos, en que asumimos a los pueblos originarios como algo que nos es ajeno, y no podemos asumir la parte de pueblos originarios y de negros africanos que cada uno tenemos y llevamos con nosotros, nuestros modos de hacer política, nuestros modos de relacionarnos, en lo que Rodolfo Kusch hablaba la cultura con mayúscula, ¿no? Y que tenemos que encontrarle un camino, y ese camino es el de tener un rostro propio, en definitiva, ¿no?, desde el mestizaje que nos marca. Bueno, por supuesto, creo que ha sido un programa muy, muy intenso. Agradecemos a todos los que nos acompañaron, a muchos los veremos el miércoles entonces próximo en San Telmo, la proyección de esta película que se hace en la Asamblea de San Telmo, ¿no? En la Asamblea del Pueblo, sí. En la Asamblea del Pueblo, en la calle Carlos Calvo. Vamos a tener oportunidad de saludar allí a muchos oyentes, y a los otros será hasta el próximo sábado. Gracias por acompañarnos. Hasta el sábado. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690 K24 Radio, una radio como a vos te gusta.